En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día sábado, 30 de septiembre del 2023. Estamos siguiendo el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 9, versículo del 43 al 45. En aquel tiempo, como todos comentaban, admirados, los prodigios que Jesús hacía, dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bastante corto el Evangelio de este día que la liturgia nos presenta, hermanos y hermanas. Hoy, más de 2000 años después, el anuncio de la pasión de Jesús continúa provocándonos que el autor de la vida anuncie su entrega a manos de aquellos por quienes han venido a darlo todo. Es una clara, provocación. Es seguro que los discípulos tenían de alguna manera ciertas expectativas respecto a Jesús, y las tenían, por supuesto, y cuestionarlas o comentarlas llevan a la duda y al mismo tiempo al miedo. La pregunta podría ser: ¿cómo así, vea? ¿Por qué tenían que tener miedo si él ya les había explicado anteriormente que Jesús lo declara? Y dice Jesús: escúchenme y no olviden esto. Es como estarles advirtiendo a ellos. No es al estilo humano, hermanos y hermanas, como Dios piensa y actúa. Y hay que dejar a Dios ser Dios. Pero a veces nosotros queremos interrumpir, como Pedro, el dejar de ser Dios a Dios mismo. No solo los discípulos, sino también nosotros nos cuesta entender y aceptar el escándalo de la cruz. Resulta que los humanos no reconocemos a quienes nos hacen el bien. Más bien tergiversamos el bien haciéndolo parecer mal. Es la perversión misma de la que ciertos grupos hoy en día, hasta partidos políticos, se valen para manipular a la población. No resulta fácil entonces encontrar personas que llamen pan, como dice un dicho, al pan pan, al vino vino. El cristiano debe llamar a las cosas por su nombre, así haciendo de lado la falsa prudencia y cortesía que puede enturbiar la verdad. A veces pasa en los grupos o en las comunidades que a veces no corregimos al hermano porque se va a enojar y entonces nos la llevamos de prudentes. Esa sería una falsa prudencia, porque se va a enojar y que no hay que allá. Si la comunidad es para corregir, para ayudarle al hermano, claro, tiene que hacerse con caridad.
no para juzgarlo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el discípulo debe reflexionar siempre en el misterio de su maestro, como se dice en espiritualidad, rumiar su palabra. La pregunta podría ser también, ¿hay algo que del seguimiento de Jesús que nos sobreacoja como a los discípulos? ¿A qué le podíamos tener nosotros miedo, hermanos y hermanas? ¿A qué le podemos tener miedo como cristianos? Como decía un gran santo, no tengáis miedo. Esta cruz no fue mortal para mí, sino para la muerte. Ahí Jesús venció la muerte. Estoy clavado, no me penetran de dolores, sino de un amor más profundo hacia vosotros, decía San Pedro Crisólogo. Decía el Papa Benedicto que su fidelidad consiste en que Él no solo actúa como Dios respecto a los hombres, sino también como hombre respecto a Dios, fundando así la alianza de modo irrevocable, estable. Desde el comienzo de su vida pública, en su bautismo, Jesús es el siervo enteramente consagrado a la obra redentora que llevará a cabo en el bautismo de su pasión. Esto lo dice en el numeral 565. Jesús les dice a los discípulos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Se podría decir que no era necesario que Cristo sufriera tanto o muriera, que fue una exageración, podríamos decir. Olvidamos una y otra vez el peso que abruma el corazón de Cristo, nuestro pecado. El más radical de los males, la causa y el efecto de ponernos en el lugar de Dios. Más aún, de no dejarnos amar por Dios. Y de empeñarnos en permanecer dentro de nuestras cortas categorías y de la inmediatez de la vida presente. Se nos hace tan necesario, hermanos y hermanas, reconocer que somos pecadores, como necesario es admitir que Dios nos ama en su Hijo Jesucristo. Al fin y al cabo somos como los discípulos, eso sí. Ellos no entendían lo que les decía, les estaba velando, de modo que no lo comprendían y temían preguntarle acerca de este asunto, dice el Evangelio. Por cierto, con una imagen podremos encontrar en el cielo todos los vicios y pecados, menos la soberbia. Y como dice nuestro párroco, que la soberbia tiene 33 hijos. Puesto que el soberbio no reconoce nunca su pecado y no se deja perdonar por un Dios que ama hasta el punto de morir por nosotros. Y en el infierno podremos encontrar todas las virtudes, menos la humildad. Pues el humilde se conoce tal como es y sabe muy bien que sin la gracia de Dios no puede dejar de ofenderlo, así como tampoco puede corresponder a su bondad.
Una de las claves de la sabiduría cristiana es el reconocimiento de la grandeza y de la inmensidad del amor de Dios. Al mismo tiempo, hermanos y hermanas, que admitimos nuestra pequeñez y la vileza de nuestro pecado, somos tan tardos en entenderlo. El día que descubramos que tenemos el amor de Dios tan al alcance, aquel día diremos como San Agustín: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Aquel día, hermanos y hermanas, puede ser hoy. Hoy es un día de conversión, un día de cambio. Puede ser hoy, puede ser. Estemos siempre a la expectativa del llamado de Dios, que nos llama de diferentes formas y maneras. Estemos atentos, que Dios nos llama a su encuentro. Debemos de saber que cada día que pasa tenemos un día menos de vida. Se nos va apagando la luz de la vida, porque nuestro tiempo en la tierra se nos va acortando, y es importante volver a Dios, reencontrarnos con Dios. No sabemos, como dice Jesús, el día ni la hora. En estos días se nos han ido varias hermanas y hermanos que lo dieron todo cuando tenían las fuerzas plenas y sus facultades, pero se nos fueron a gozar de la presencia del Dios del amor. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.